¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por dinero? Esa es una pregunta que, por más simple que parezca, revela mucho sobre quién eres. Porque el dinero no solo mide cuánto vales, también mide cuánto estás dispuesto a perder. A comienzos de los años 2000, cuando la televisión aún se atrevía a todo, una cadena decidió poner esa pregunta a prueba, no en una entrevista ni en un laboratorio, sino en horario estelar, frente a millones de espectadores, y lo llamó Fear Factor. Un experimento social disfrazado de entretenimiento, un juego en el que las personas no competían solo por ganar, competían contra su propio instinto de supervivencia. Fear Factor nació de una idea retorcida pero irresistible. ¿Qué pasaría si llevamos el miedo, ese reflejo más primitivo del ser humano, a la televisión? Si lo reducimos a una competencia, si lo convertimos en algo por lo que alguien aceptaría sonreír frente a una cámara. Funcionó demasiado bien. En el año 2001, mientras el mundo se preparaba para un nuevo milenio lleno de promesas tecnológicas, NBC decidió apostar por algo que rompía con todos los límites. No era un reality romántico, ni un concurso de talento, ni una convivencia artificial. Era un espectáculo de miedo, dolor, repulsión y riesgo. Y lo presentaba un hombre que parecía hecho para soportarlo todo, Joe Rogan. Rogan no era solo el rostro del programa, su presencia fría, su mirada desafiante, su voz grave que decía sin decirlo: si no puedes con esto, no deberías estar aquí. Durante una hora, millones de espectadores en todo el mundo se sentaban frente al televisor para ver a personas comunes enfrentarse a lo imposible, caídas desde alturas absurdas, tanques llenos de serpientes, comida podrida, desafíos físicos extremos, y todo por un premio que, comparado con lo que arriesgaban, parecía casi irónico en $50,000. Pero no era el dinero lo que mantenía a la audiencia pegada a la pantalla. Era la morbosidad, el impulso casi animal de mirar algo que sabes que no deberías estar mirando. Esa sensación que acelera el corazón. Fear Factor lo transformó en un producto. Lo empaquetó, lo editó, le puso música y cámara lenta, y lo vendió como diversión familiar. Era televisión pura. Y también era una advertencia disfrazada de espectáculo. La línea entre el entretenimiento y la crueldad es más delgada de lo que imaginamos. A diferencia de otros reality shows, Fear Factor no prometía fama, ni amor, ni una vida nueva. Prometía algo más crudo, a la posibilidad de demostrar que podías vencer tu miedo. Y eso, para muchos, era irresistible. Gente de todas partes del país hacía fila para inscribirse. Mujeres, hombres, atletas, estudiantes, todos con el mismo brillo en los ojos. Querían ganar, querían aparecer en televisión. Pero detrás de cada grito, de cada reto, había algo que el público no veía. Una presión constante, una producción que necesitaba ir cada vez más lejos. Lo que empezó como una idea audaz terminó convirtiéndose en un monstruo mediático. En cada nueva temporada, los productores necesitaban algo más impactante, repulsivo. Ya no bastaba con comer insectos. Había que hacerlo con los ojos vendados. Ya no bastaba con enfrentar alturas. Había que hacerlo bajo tormentas eléctricas. El programa se transformó en una escalada de excesos. Y aunque la audiencia seguía fascinada, algo empezó a sentirse diferente. Ya no era solo adrenalina, era incomodidad. Esa sensación que te hace reír nerviosamente mientras piensas: esto tal vez ya es demasiado. Y tenían razón. En el fondo, Fear Factor no solo nos mostraba el miedo ajeno, nos mostraba el nuestro. La curiosidad que nos empuja a mirar el dolor de otro y sentir alivio porque no somos nosotros. Nos mostraba que el espectáculo no tiene límites hasta que alguien cruza la línea. Y Fear Factor la cruzó. Hubo un episodio que nunca salió al aire. Uno tan grotesco que ni siquiera la cadena quiso emitirlo. Un desafío que involucraba algo que rompía todas las reglas del buen gusto televisivo. Ese fue el punto de no retorno. La prensa lo llamó el episodio prohibido. NBC lo archivó. Y el público, que antes celebraba cada caída y cada grito,
empezó a preguntarse si realmente valía la pena. Pero antes de llegar a ese punto, antes de su censura, su caída y su resurrección, vale la pena volver al principio, a ese momento en que la televisión descubrió que el miedo podía ser un negocio, que la repulsión podía ser arte y que las cámaras podían capturar el límite exacto entre el valor. Hoy vamos a descubrir qué pasó con Fear Factor, el programa que llevó el miedo demasiado lejos, el show que redefinió los límites de la televisión y la historia que, aún hoy, sigue recordándonos una verdad incómoda, que el miedo, cuando se mezcla con dinero, deja de ser una emoción y se convierte en espectáculo. El año era 2001. YouTube no existía. Las redes sociales eran un sueño lejano. Y el entretenimiento todavía se consumía desde un sofá frente a una pantalla que dictaba qué debías ver, cuándo, why, cómo. La televisión competía por algo más que audiencia. Competía por impacto, por dejar una huella. Y en esa guerra silenciosa entre canales, NBC, una de las cadenas más poderosas de Estados Unidos, estaba perdiendo terreno. Programas como Survivor y Big Brother habían demostrado que el público tenía una nueva obsesión: la realidad cruda. Ya no querían actores interpretando personajes, querían personas reales, enfrentando situaciones reales, aunque eso significara verlos sufrir. Y fue ahí donde NBC vio una oportunidad. Si el público quería ver realidad, ¿por qué no darle algo que nadie se atrevía a mostrar? ¿Por qué no transformar el miedo, la emoción más universal del ser humano, en espectáculo? Así nació Fear Factor. Un concepto tan simple formó, lo amplificó y lo adaptó a la cultura estadounidense. Y para conducirlo, Rogan. En aquel entonces, Rogan era más conocido como comediante y comentarista de artes marciales mixtas. Pero su actitud encajaba perfectamente con el tono del programa. Un hombre que parecía entender que el miedo era parte del juego. No era un presentador carismático que ofrecía una prueba. En cambio, era el alma del programa. ¿La prueba de repulsión o miedo visceral? Aquí el espectáculo alcanzaba su punto máximo: cubrirse de tarántulas. El primer episodio reunió a más de 8 millones de espectadores en Estados Unidos. NBC lo celebró como un triunfo. Y muy pronto, el programa se convirtió en un fenómeno global. No había alianzas, ni estrategias, ni convivencia. Solo miedo puro, destilado, filmado en 4000 y vendido con patrocinadores. Una mezcla entre adrenalina y tortura televisiva que nadie había visto antes. Durante 5 años, Fear Factor dominó el horario nocturno. Cada temporada era más extrema que la anterior. Más insectos a más altura. Los productores sabían exactamente qué estaban haciendo: mantener al espectador al borde del asiento. Y cada vez que alguien decía esto, ya no puede ser más loco. Al siguiente episodio lo era. Pero detrás del espectáculo había un costo. Los productores comenzaron a notar que el público se acostumbraba al impacto. Lo que antes causaba terror, ahora solo provocaba una sonrisa. El umbral del asombro subía con cada temporada, y con él también subían los riesgos. Los retos se volvieron más peligrosos, más grotescos, más polémicos. El programa empezó a caminar sobre una línea delgada entre lo emocionante y lo inhumano. Y aunque todavía nadie lo sabía, Fear Factor estaba empezando a cavar su propia tumba. La locura y las polémicas. Pero detrás del show había una realidad mucho más perturbadora. A medida que Fear Factor se volvía más exitoso, también se volvía más oscuro. Porque el miedo vende, ¿sí? Pero cuando un producto depende del miedo, siempre llega el momento en que el show deja de controlarlo. Y es el miedo quien empieza a controlar el show. Durante las primeras temporadas, los retos aún parecían dentro de lo que cabe seguros. Saltar de un helicóptero, atravesar un puente colgante, aguantar el peso de tu cuerpo. El tipo de cosas que, aunque te hacen sudar, sabes que tienen supervisión. Arneses, ambulancias esperando. Pero la fórmula empezó a agotarse. El público ya había visto a gente colgando de grúas, conduciendo autos por rampas imposibles, tragando insectos, y en televisión
repetir es morir. Así que la producción decidió subir la apuesta. Y lo hizo sin mirar atrás. Comenzaron a aparecer desafíos cada vez más extremos, tanques llenos de serpientes, tarántulas caminando por los rostros de los concursantes, túneles sumergidos en agua helada. Algunos de esos desafíos duraban minutos, pero para los participantes, cada segundo se sentía como una eternidad. Lo que el público veía como entretenimiento, para los concursantes era otra cosa. El contrato del programa dejaba claro que aceptaban riesgos físicos, pero nadie estaba preparado para lo que realmente pasaba, porque no eran efectos, no eran simulaciones. Todo lo que ocurría en Fear Factor era real. Los insectos eran reales, las alturas eran reales, los golpes, los mareos, los desmayos real. Hubo concursantes que terminaron con fracturas, lesiones musculares, hipotermia e incluso traumas psicológicos después de participar. Algunos hablaron años después, describiendo los días de filmación como una mezcla entre pesadilla y adrenalina. Uno de ellos llegó a confesar en una entrevista: cuando estás ahí, el miedo es tan intenso que dejas de pensar. No compites por dinero, compites por sobrevivir y por no hacer el ridículo en televisión. Y eso es lo que hacía tan adictivo al programa. El espectador no veía solo un reto, veía a alguien perder el control. Ver el rostro de una persona real, enfrentarse a su límite, tenía algo hipnótico. Y Fear Factor lo sabía. Cuanto más auténtico era el miedo, mejor funcionaba. Y cuanto más peligroso el reto, más subía el rating. Era una ecuación macabra, una que solo podía acabar de una manera. A defensores de animales era tortura gratuita. Hubo protestas, campañas, comunicados, pero el programa seguía, porque mientras el rating se mantuviera alto, nadie en NBC iba a tocar una fórmula ganadora. La producción defendía los métodos alegando que todos los animales usados provenían de criaderos autorizados y que se seguían protocolos seguros, pero las imágenes decían otra cosa. Participantes atrapados entre serpientes que intentaban escapar, siendo devorados vivos. Y aunque el público empezaba a murmurar, la mayoría seguía mirando, porque así funciona el morbo. Criticamos lo que no podemos dejar de ver. A lo largo de sus 6 temporadas, Fear no mostrar los peores momentos, pero los equipos médicos y los testigos de la grabación sabían lo que ocurría fuera de cámara. Años después, un exproductor confesó en una entrevista anónima que el ambiente en el set era tenso y casi militar. Había presión, la seguridad era real y las normas estaban escritas. La producción jugaba constantemente con los límites. El miedo debía sentirse genuino. Y eso solo se lograba si los concursantes realmente creían que podían salir lastimados. De alguna forma, Fear Factor había logrado algo inquietante en convertir el sufrimiento humano en una forma de arte. El episodio prohibido. Pero todo cambió en 2012. Fear Factor había sido cancelado en 2006, pero su éxito fue tan grande que NBC decidió revivirlo. Una nueva generación, nuevas cámaras y el mismo presentador, Joe Rogan. Todo parecía listo para un regreso triunfal. Sin embargo, lo que debía ser una resurrección terminó convirtiéndose en la sentencia final del programa. En enero de ese año, se grabó un episodio titulado Hee-Haw. El reto principal consistía en que los participantes debían beber batidos hechos con fluidos corporales de burro. Sí, literalmente, orina, semen y leche de burra mezclados en un vaso, con cronómetro incluido. La idea era simple, según los productores, en superar el límite de lo asqueroso. Pero cuando el equipo de NBC vio el resultado final, comprendió que habían cruzado una línea imposible de justificar. Incluso Joe Rogan, que había visto cosas impensables en el set, dijo años después: ese episodio fue demasiado. Cuando lo grabamos, pensé, esto no puede salir al aire. NBC censuró el episodio antes de su estreno, retiró toda publicidad relacionada y jamás volvió a mencionarlo oficialmente. El metraje se filtró tiempo después en foros y sitios no oficiales, pero la cadena intentó borrarlo de la memoria colectiva. Aquel día, Fear Factor dejó de ser solo un programa extremo. Se convirtió en un símbolo de hasta dónde puede llegar la televisión cuando olvida
que hay límites, el principio del fin. NBC enfrentó una ola de críticas mediáticas, campañas de boicot y amenazas de retirar patrocinadores. Y aunque el show aún tenía seguidores, el daño estaba hecho. La cadena decidió cancelar definitivamente el programa en mayo de 2012. Sin despedida, sin episodio final, simplemente. Habían pasado 11 años desde su estreno original y lo que alguna vez fue una revolución en la televisión terminó siendo una advertencia. Una lección sobre lo que ocurre cuando el entretenimiento se vuelve un espejo del lado más oscuro del ser humano. El miedo, el dolor, la repulsión, la humillación. Todo eso se había transformado en espectáculo, en competencia, en contenido. Pero la pregunta que dejó Fear Factor era otra. ¿Quién estaba realmente compitiendo? ¿Los concursantes? ¿O nosotros? ¿Los espectadores? Porque mientras ellos enfrentaban sus miedos frente a la cámara, nosotros enfrentábamos los nuestros frente a la pantalla. Cada grito nos recordaba que el miedo puede ser adictivo y que la empatía puede perderse cuando hay luces, aplausos y una cámara grabando. En su momento, Fear Factor fue una revolución, pero también fue una advertencia, un experimento que mostró hasta dónde estábamos dispuestos a llegar por dinero, por fama, por atención, y un espejo que reflejó lo que la sociedad empezaba a convertirse, una audiencia hambrienta de sensaciones cada vez más extremas. El programa fue cancelado, sí, pero su legado quedó grabado en la historia de la televisión, porque Fear Factor cruzó una línea que ni siquiera la televisión de los 2000 estaba lista para aceptar. La caída de Fear Factor, todo lo que sube tiene que caer, y Fear Factor no fue la excepción. Durante años, fue el show más extremo de la televisión, un fenómeno que desafiaba la lógica, la ética y a veces, incluso la humanidad. Pero como toda historia que juega con los límites, llegó un punto en que esos límites se quebraron. El fin de Fear Factor no fue inmediato. No hubo un gran escándalo televisivo ni un comunicado dramático en pantalla. Simplemente, el programa colapsó bajo el peso de su propia naturaleza. Y esa es la parte más interesante. Fear Factor no murió porque fracasara. Murió porque tuvo demasiado éxito. En los primeros años, Fear Factor fue una mina de oro para NBC. Cada semana, millones de personas encendían la televisión solo para ver a desconocidos enfrentarse a sus peores miedos. Los anunciantes competían por un espacio entre sus comerciales. Las audiencias crecían, las copias del formato se multiplicaban por el mundo. Pero el problema era que la fórmula tenía un límite natural. Solo hay una cantidad finita de cosas que pueden asustar o repugnar antes de que el público empiece a sentirse saturado. La adrenalina pierde efecto cuando se repite y la repulsión deja de sorprender cuando se convierte en rutina. Así que, para mantener el interés, el programa tenía que reinventarse constantemente. Cada nueva temporada debía ser más intensa, más extrema, más peligrosa. Y en esa carrera por el impacto, Fear Factor terminó transformándose en algo que ni sus propios creadores podían controlar. Los retos dejaron de ser pruebas de miedo y empezaron a ser experimentos de resistencia al asco, al dolor y a la humillación. El dilema de los límites. En su momento, Fear Factor se justificaba diciendo que los participantes estaban ya no con la misma emoción. Para entender por qué Fear Factor cayó, hay que entender cómo funcionaba su producción. Cada episodio requería una logística inmensa en equipos de seguridad, supervisores de animales, paramédicos, técnicos de altura, cámaras acuáticas, seguros millonarios. El presupuesto crecía con cada reto, y cuanto más grande era el desafío, mayor era el riesgo de que algo saliera mal. Los productores empezaron a sentirse atrapados en su propia creación. Y mientras existan quienes estén dispuestos a desafiarlo, siempre habrá un nuevo límite esperando a ser cruzado. ¿Qué pasó realmente con Fear Factor? Pasó que jugó demasiado con el límite, que la televisión quiso ver hasta dónde podía llegar antes de romperse. Fear Factor tenía que hacerlo, porque llegó un punto en que ya no podía ir más lejos sin perder su esencia, sin cruzar una línea que incluso la televisión
de su necesidad constante